En el momento presente nos encontramos no solo los juristas, sino también toda la sociedad en su conjunto ante una, cuando menos, preocupación para la democracia española y que ha sido provocada por una serie de acontecimientos a lo largo de los años, han ido sucediendo y que han provocado realmente un deterioro de nuestro Estado de Derecho. Podríamos identificar como uno de los puntos críticos más recientes, entre otros, la controvertida aprobación de una ley, la ley de amnistía, o la adopción de una serie de decisiones que han provocado, o que han pretendido, mejor dicho, el control de las instituciones o el control de los poderes del Estado. Si este hecho es grave, quizás la gravedad se acentúa porque se pretende una silenciosa aceptación del statu quo a través de una serie de técnicas artificiosas que se prestan al camuflaje. Todo esto, o esta preocupación, se contiene en una serie de informes que han sido informes desarrollados por una serie de organismos europeos, instituciones nacionales, en defensa del Estado de Derecho y que han pretendido dar una serie de pautas a los Estados para que eviten el deterioro del mismo, centrándose en los postulados básicos de este Estado de Derecho, que son la división de poderes, la independencia judicial o el imperio de la ley. Estamos en una mesa, una primera mesa redonda que pertenece a un ciclo, el ciclo sobre el Estado de Derecho, que ha tenido a bien emprender esta Real Academia de Jurisprudencia y Legislación durante este curso académico, y en concreto esta mesa se orienta precisamente hacia los contenidos de los referidos informes sobre la situación del Estado de Derecho en España. Y es una mesa redonda de la mano de dos insignes juristas. Nos encontramos con Segismundo Álvarez Glorio Villanova. Él es notario de profesión del año 1991, es también doctor en Derecho por la Universidad de Granada desde el año 2016, académico en el sentido de profesor, docente en ICADE, según tengo entendido, y su presencia se debe no ya porque es un gran jurista, sino que se debe precisamente porque pertenece a una fundación, la Fundación Hay Derecho, que además ejerce la presidencia, una fundación comprometida con el Estado de Derecho, una fundación que se caracteriza por ser independiente, una fundación que, entre sus muchas funciones, se dedica a hacer un diagnóstico basado en elementos objetivos, datos que nos ofrecerá en su intervención sobre el Estado de Derecho, sobre cuáles son sus quebrantos, pero también permitiendo o aportando cuáles pueden ser las posibles soluciones y generando de este modo un debate abierto, un debate público, pero con el rigor que precisa precisamente ese prisma objetivo alejado de cualquier tipo de opción partidista. Segismundo, además, ese compromiso que tiene en su defensa del Estado de Derecho lo manifiesta a través de muchas publicaciones, son muy variadas las publicaciones, los artículos en medios de prensa de gran impacto, como puede ser El País, ABC, The Objective, o incluso también publicaciones académicas. Yo quería destacar también su contribución en la obra que se publicó no hace mucho y que ha tenido una gran repercusión sobre la ley de amnistía en España, que ha sido dirigida por Manuel Aragón y por Agustín Ruiz Robledo. Agustín Ruiz Robledo es nuestro siguiente insigne jurista que nos va a ilustrar sobre otro de los informes de la Unión Europea sobre el Estado de Derecho y en España. Agustín Ruiz Robledo, para quien no lo conozca, yo creo que todos los aquí presentes también lo conocen, es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. Su vehemente discurso sobre el Estado de Derecho no deja indiferente a nadie y es fuente de inspiración para muchos, entre quienes me incluyo. Esa ferviente defensa que tiene por el Estado de Derecho ya la lleva realizando durante muchos años
y se ha manifestado en distintos foros académicos, profesionales, a través de distintos medios, prensa escrita, radio, televisión, más de 300 publicaciones en medios como El País, El Español, el Grupo Yolí. Y yo destacaría también que es autor de un nutrido blog, La Mirada de Argos, que invito a que pues sea visitado por todos ustedes, porque desde luego no les va a dejar en modo alguno indiferente. Y quiero destacar una última cosa entre los muchos reconocimientos de Agustín, uno muy reciente, ha sido reconocido por el Consejo Social de la Universidad de Córdoba, otorgándole su medalla precisamente por su excelente labor en la difusión de los valores constitucionales. A ambos ponentes yo quiero expresar mi gratitud por su amable disponibilidad para poder ser partícipes de esta iniciativa que ha tenido la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Expreso en nombre de la Academia y en el mío propio mi agradecimiento, nuestro agradecimiento, y quiero destacar que nos encontramos ante dos personas con un profundo conocimiento del derecho, y ello es lo que permite otorgar a su discurso no solamente una ya legitimidad jurídica, sino más importante, una legitimidad social. Y sin más dilación quiero dar la palabra en primer lugar a Agustín Ruiz Robledo, que nos va a presentar pues, esos informes de la Unión Europea del Estado de Derecho. Ilustrísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, queridos académicos, señoras y señores, amigos. He venido tantas veces a esta sala para aprender de las magníficas conferenciantes que la Academia acoge, el último, mi admirado amigo Javier Roldán, que en lugar de decir que es un honor estar aquí para dirigirles la palabra, debería confesar que estoy abrumado. Sobre todo si recuerdo que hace poco más de 6 meses que también tuve ocasión de estar aquí sentado en compañía de mi mujer, oyendo el gran discurso de la profesora Asunción Torres. Haré lo que pueda. Y vaya en mi descargo que ha sido la propia moderadora la que me ha animado a participar en esta mesa redonda. Por cierto, como otro jurista admirable, como dijo antes, Segismundo Álvarez Rollo Villalobos. Me ha tocado presentar el informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España, que es un documento publicado en el marco del control que la Comisión realiza sobre todos los Estados miembros desde hace ya 5 años, con el objetivo de evaluar el respeto a los principios fundamentales de la democracia y la protección de los derechos fundamentales. Como es de sobra conocido, el Estado de Derecho es fundamental en la arquitectura jurídica y política de la Unión Europea. Su garantía no solo es esencial para la protección de los derechos individuales, sino también para la estabilidad democrática y el desarrollo económico de los Estados miembros. Ninguna empresa extranjera querrá invertir en un país en que no haya un mínimo de seguridad jurídica. Desde esa perspectiva, la Comisión Europea ha destacado aspectos clave de la situación en España y ha señalado avances y desafíos pendientes en diversos informes que denomina la Comisión pilar, ¿no? Lo que nosotros llamamos simplemente apartado. El sistema judicial, donde se analiza la independencia, la calidad y la eficacia del sistema judicial. El marco de lucha contra la corrupción, donde se examinan las medidas adoptadas para prevenir y combatir la corrupción. Y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, donde se evalúa el entorno en que operan los medios de comunicación, la misma independencia de los medios públicos, y por último ese cajón desastre que se llaman otras cuestiones institucionales. Cuando no sabemos cosas donde vienen cajas, las metemos aquí. Cada uno de esos apartados se analiza con detalle en un informe de 43 páginas, un poco pesado, motivo por el cual he preferido estar de pie, no quedarme dormido leyéndolo, para dar una visión panorámica de esos cuatro.
En el sistema judicial del año 2024, el centro no puede ser otro que la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El informe, que está fechado en julio del 2024, se basa, lógicamente, sobre todo en 2023, pero le da tiempo de recoger el acuerdo que se produjo entre el PSOE y el Partido Popular en junio del 2024, que la Comisión llama que es fue mediante un diálogo estructurado, adjetivo que yo no llego a entender muy bien qué significa, más allá que ninguno de los que negoció en Bruselas era miembro de los diputados y senadores que luego, no sé si se refiere a eso del comité. El caso es que se llegó a un acuerdo de renovación de los 20 miembros y además una segunda parte que consistía en que el nuevo Consejo emitiera un informe sobre cómo renovar al Consejo siguiente. La Comisión Europea es muy optimista, dice que ese pacto, que permitió una renovación que llevaba 5 años demorándose, era muy importante, que además sería un gran paso para garantizar la independencia del Poder Judicial. Personalmente, como granadino descreído, soy menos optimista. Sobre todo ahora que con algo de perspectiva hemos visto primero cómo la designación de los 20 vocales que se hizo en julio lo fue según el tradicional reparto por lotes. Y segundo, cómo esos 20 vocales vienen funcionando por bloques, compactos, igual que cualquier órgano político. Así que no se acaban de ver las diferencias entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Ya sabemos también que la segunda parte del acuerdo ante la Comisión era que el Consejo presentase un informe proponiendo una propuesta de reforma del sistema de elección, terminó en un rotundo fracaso el pasado 5 de febrero, porque ambos bloques fueron incapaces de ponerse de acuerdo. Para la anécdota queda el comunicado que hizo el Consejo, que a mi juicio no es otra cosa que un ejercicio de neolengua, porque si ustedes van a la página web y lo leen, no he tenido la precaución de ponerlo en el PowerPoint, dice así: el Consejo cumple en plazo el mandato del legislador y acuerda por unanimidad remitir al Gobierno y a las Cortes una propuesta sobre la reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. Así que si nos quedamos en el título, qué éxito, unanimidad, todo el mundo está de acuerdo. Pero si bajamos a ver en qué consiste ese acuerdo, nos encontramos en algo que el profesor Cámara me enseñó hace muchos años, que se llama un compromiso apócrifo. Un compromiso en el que las partes lo que acuerdan es seguir hacia adelante, no han pactado nada. Lo que han hecho ha sido juntar las dos propuestas, las del bloque conservador y las del bloque progresista, y mandárselas al Congreso, al Senado y al Gobierno. Incluso además piden que haga sobre eso, pide que la Comisión de Venecia haga un nuevo informe. Con lo cual, seguro que más de algunos de ustedes se estará acordando de los hermanos Marx, ¿no? Y del contrato de la segunda parte contratante. Si todo eso no era suficiente, el comunicado termina explicando por qué han hecho eso. ¿Por qué? Donde la Ley Orgánica 3 del 2024 le obliga a proponer una propuesta aprobada por 3/5, porque ellos han interpretado que no era una propuesta, sino un informe donde se podían meter las soluciones que cada uno quisiera. La culpa no es de ellos. La culpa dice literalmente: hemos actuado así porque el comisario Didier Reynders lo sugirió en una reunión celebrada el 18 de septiembre, donde pidió que se recogiera la pluralidad de opiniones existentes en el órgano de gobierno de los jueces. Así que no es culpa de ellos. En fin, el comunicado termina con otra muestra de transparencia. Dice: remitida la propuesta, que consiste en que han hecho 3 propuestas, o 2, perdón, han hecho 2 propuestas, remitida la propuesta al Gobierno, al Congreso y al Senado,
Esta y el informe se publicarán en la página web poderjudicial.es, lo que 15 días después de haberse aprobado todavía no se ha producido, salvo inadvertencia voluntaria. En fin, no seguiré con los éxitos del Consejo. Volvamos al informe de la Comisión. ¿Qué es lo que nos ha traído aquí? Tras relatar lo que sí fue un éxito, que es la renovación después de un estancamiento de 5 años, el informe constata que hay grandes desafíos en la justicia española. Así, la falta de renovación del Consejo ha tenido un impacto negativo en el sistema judicial, con numerosas plazas vacantes en el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales, que ha supuesto que los indicadores de la eficacia de la justicia hayan empeorado. Por ejemplo, el plazo de tramitación de los asuntos civiles, mercantiles y contenciosos en primera instancia ha aumentado de 265 días que había en el año 21 a 282 en el año 2022. Sabemos, y hay que también reconocerlo, que el Consejo se ha puesto a trabajar en este punto con un resultado que de momento podemos llamar agridulce, si solo nos quedamos en las cifras, porque ha conseguido renovar a 21 magistrados del Tribunal Supremo, pero no ha podido pactar los nuevos presidentes de sala ni la presidencia de la Audiencia Nacional. Es más, la semana pasada hubo un pleno del Consejo y hubo que retirar del orden del día la votación de un total de 30 nombramientos. No se habían votado. Siguen funcionando por bloques y eso necesita tiempo. En cualquier caso, la Comisión Europea, que hace un informe muy detallado, señala algo que nos preocupa a todos, lo ha dicho también antes la profesora Toro. La ciudadanía y las empresas siguen aumentando su desconfianza hacia la independencia judicial. Solo el 37% de los ciudadanos considera que la independencia judicial en España es bastante o muy buena. Sin duda eso subraya, como dice la Comisión, la necesidad de seguir trabajando en la confianza de las instituciones, lo cual no sé si no lo ha leído el gobierno o que tiene un concepto distinto de qué es lo que se debe hacer, porque como ustedes saben, en lo que llevamos de año, los ministros critican prácticamente cualquiera de las últimas decisiones que está tomando el Tribunal Supremo. Pasemos al siguiente apartado. A la lucha contra la corrupción. Las conclusiones de este apartado, sin ser absolutamente negativas, distan de ser brillantes. Empezando por recoger los mediocres datos que España obtenía en 2023 en el Índice de Transparencia Internacional. Una puntuación de 60 sobre un máximo de 100, lo que nos situaba en el país 14º de la Unión y el 36º del mundo. Por mi parte, añado que justo la semana pasada supimos que seguimos bajando en el nuevo informe de transparencia para 2024, 4 puntos menos, ya solo tenemos 56, y por detrás de ciertos países como Ruanda. Similar resultado insatisfactorio hemos obtenido en otro informe, presentado también en este mes de febrero, el informe sobre la calidad regulatoria del Banco Mundial. Por estos datos, que si ya eran malos en el 23, en el 24 han sido peores, el informe de la Comisión se preocupa por la falta de una estrategia global contra la corrupción, que el Gobierno está obligado a aprobar para septiembre de 2024. Deriva esa obligación del cumplimiento de la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas. El Gobierno, como todos sabemos, pues tiene ciertos problemas para cumplir con este tipo de mandatos que son incompletos porque no tienen ninguna sanción. La Constitución obliga a presentar los presupuestos generales del Estado antes del 1 de octubre y llevamos 2 años sin que el Gobierno lo haga. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa por haber incumplido el mandato de la Ley 2/23? Pues tampoco. Sí que recoge el informe
tímidos avances para mejorar la transparencia en la contratación pública y la financiación de partidos políticos, especialmente por el nuevo sistema de gestión documental del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Pero también se señala que no se han hecho avances para fortalecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de los altos cargos, ni la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar la tramitación de los procesos por corrupción. Tampoco se ha elaborado un proyecto de transparencia de las actividades de los grupos de interés, tal como recomendó el informe del 23. Aquí añado yo que tanto el gobierno y posiblemente el Partido Socialista, pues como andan muy preocupados con temas tan importantes como recortar la acción popular, pues no le queda tiempo para el proyecto de ley de transparencia. No digamos nada de una recurrente recomendación de reforzar la independencia del Ministerio. Tampoco se ha avanzado. Con ánimo de ser constructivo, el informe incluye la recomendación de desvincular la duración del mandato del nombramiento del fiscal con el mandato del gobierno, que no coincide. Recomendación sobre cuya capacidad para garantizar la neutralidad tengo yo mis dudas, porque si un gobierno nombra a un fiscal del partido, ese fiscal será muy partidario del gobierno mientras dure ese gobierno. Si después cambia y entra otro gobierno, a lo mejor el fiscal se vuelve contra el gobierno, pero no por eso va a ser neutral. En el primer caso defendía los intereses del partido X y en el segundo caso sigue defendiendo los intereses del partido X. Yo no acabo de ver la eficacia de esta desvinculación. Puesto a proponer algo útil, creo que habría que intentar una independencia ab initio. ¿Cómo garantizar que el fiscal general sea independiente? Yo creo que un primer paso sería que el gobierno no pueda nombrar o proponer al rey, si queremos ser rigurosos con la terminología, a un jurista que no cuente con el informe favorable del Consejo General del Poder. Creo que sería una medida razonable, un pequeño veto del Consejo. Destierra desde luego al cielo de los conceptos imposibles que se elija por sorteo entre 10 o 20 candidatos previamente seleccionados por el Consejo. Vámonos al tercer apartado, a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación. El informe reconoce que España cuenta con un marco legal que protege la libertad de expresión y el pluralismo mediático. Y yo añado que es básicamente la Constitución, ¿no?, que garantiza la libertad ideológica y la libertad de expresión. Sin embargo, señala el informe que hay desafíos como saber la transparencia en la titularidad de los medios, quiénes son los propietarios que están detrás de ciertos periódicos. Y desde luego el uso de la publicidad institucional con fines partidistas. El Consejo, la Comisión se queja amargamente que ni el Estado ni las comunidades autónomas informan con transparencia de cómo y dónde y por qué invierten su publicidad. También señala que los periodistas siguen enfrentándose a dificultades en el ejercicio de su profesión, incluyendo a veces acoso, intimidación y desde luego restricciones en el acceso a la información. Por eso, entre otras cosas, sugiere que se cambie la ley de secretos oficiales. Un tema que preocupaba en julio del 2024, cuando se presenta el informe a la Comisión, es la renovación del Consejo de Radio y Televisión. La falta de acuerdo en el Congreso para nombrar un nuevo consejo llevó a la designación de una presidenta interina y la Comisión se muestra preocupada por esa incapacidad de llegar a acuerdos en los partidos. Pero podemos añadir, con la ventaja que nos da que han pasado ya 6 meses, que eso ya está resuelto. Ya no hay problema, ya tenemos una solución. Y es que si no conseguimos ponernos de acuerdo 3/5 del Congreso, pues lo bajamos a mayoría absoluta.
Y si además cogemos y cambiamos la paridad para que no tenga la misma fuerza, el mismo número de miembros el Congreso que el Senado, pues más favorable para nuestros intereses. Así que ahora tenemos que el Congreso elige a 11 y el Senado elige a 4 y elegidos por mayoría absoluta. En fin, a nadie se le escapa que con esta solución que ha encontrado el Real Decreto 524, lo que sucede es que se beneficia al PSOE y a su aliado y se perjudica al Partido Popular. Si me permite mi opinión personal, lógicamente no está en este informe, sino que lo he pensado yo solo, creo que lo mejor que se puede hacer en España, y es una propuesta que va directa a la papelera, por no decir al cielo de los consejos, es reconocer que desde 1978 ni en España, en el Estado, ni en las comunidades autónomas se ha conseguido crear televisiones independientes del poder político de turno. Son deficitarias y son claramente ineficientes. Por eso, me parece a mí que lo adecuado para mejorar el Estado de Derecho sería cerrarlas todas. ¿Qué haríamos así? Lo que se hizo en la transición con los periódicos del movimiento y con las radios públicas. Retirar al Estado de eso que viene llamando servicio público. Si no hay una televisión que no haya sido acusada de partidista, a lo mejor el problema no son las leyes, a lo mejor es nuestra cultura. Y si nuestra cultura no nos da para hacer una BBC española, pues no la hagamos. Lo dejamos, rindámonos. En fin, yo dejo aquí y pasamos a otras cuestiones institucionales. Se encajan aquí, pues, una crítica al exceso de los procedimientos de urgencia por parte del gobierno, el retraso en 2023 en el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo, que a mí no me parecen muchas, son solo 23, según cuenta el propio comité, y la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Un tratamiento especial recibe la Ley de Amnistía. Y digo que es un tratamiento especial porque, a diferencia de todos los demás tres temas que trata el informe, aquí no se hace ni una sola valoración. Quizá, no sé si porque la ley fue aprobada el 30 de mayo del 24, ¿eh? Como digo, y el informe se cerró un mes después. O porque la ley se encuentra ahora mismo sub judice ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Sea como fuere, el informe se limita a hacer una labor notarial, de señalar que la tramitación de la ley ha generado un intenso debate social, que para realizar su informe escuchó las preocupaciones y lo copio del informe, un número de asociaciones, una de ellas Hay Derecho. Y también recoge el informe de la Comisión de Venecia, que, cito literalmente, formuló una serie de recomendaciones para aclarar preceptos y evitar ambigüedades. Además de destacar que hubiera sido beneficioso contar con el apoyo de una mayoría reforzada en el Congreso. Punto y aparte. Eso es todo lo que dice sobre la ley de amnistías. No ocultaré que para mí esta forma de tratar la ley de amnistía me parece bastante decepcionante, no solo porque no me dé la razón en los artículos que vengo publicando, sino porque la Comisión ni siquiera hace suya las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Por cierto, que se le olvida una muy importante que recomendó Venecia, y era la reforma de la Constitución. Eso sí lo dije yo cuando acudí a la Comisión de Venecia a dar mi opinión, y no sé si la pusieron por mi vehemencia. No lo sé, en caso que sí lo recogió la Comisión de Venecia. En fin, digo que es decepcionante. Evidentemente, si comparamos lo que dice sobre la ley de amnistía en el medio folio dedicado a esta ley con lo que dice en otros lugares de los 33 folios del informe, vemos que es muy distinto. Los demás dan opiniones. Oiga, mejore la ley de transparencia. Oiga, nos falta la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. No, le va diciendo al gobierno en general.
dado el sistema político español, ¿qué es lo que tienen que mejorar? Aquí no dice nada. Pero si es decepcionante desde el punto de vista lógico, es mucho más decepcionante desde el punto de vista histórico. Porque la misma comisión en 2019, bueno, he dicho la misma comisión, pero en realidad eran otros titulares, estaban presididos por Jean-Claude Juncker. Cuando el gobierno socialdemócrata de Rumanía empezó a tramitar una ley para excarcelar a varios políticos corruptos de su propio partido, comenzando por su líder, Liviu Dragnea, la comisión desarrolló una amplia campaña de presión, incluida la amenaza de retirar el apoyo financiero, que terminó doblegando al gobierno rumano. Por tanto, creo yo que como mínimo la comisión debería de haber comparado y decir por qué en 2019 actuó de una manera y por qué en 2024 ha actuado de otra. No lo ha hecho. Pero en fin, no nos vayamos a las carencias. Vayamos a recordar que en esta exposición del 5º informe de la Comisión Europea, que yo espero no haber adulterado con mis divagaciones, sí que se ve un esfuerzo, un interés general de la Comisión por elevar el nivel de todo y cada uno de los estados de la Unión, que mejoremos claramente en lo del Estado de Derecho, que consiste, por decirlo en las palabras clásicas de Marco Tulio Cicerón, respetar la ley para que todos seamos libres. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. La verdad es que bueno, se trata de un informe, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo en alguna ocasión o de ver las conclusiones de este informe, pero que bueno, pone sobre la mesa los puntos críticos que nos faltan a nuestro Estado de Derecho para que realmente se pueda preservar. Y después en el debate habrá tiempo de quizás pues, insistir en algunas cuestiones que para mí me han parecido pues, muy interesantes y que merece la pena que a lo mejor sean discutidas. Bien, a continuación le doy la palabra a Segismundo Álvarez para que nos hable sobre el informe de la Fundación Hay Derecho sobre el Estado de Derecho en España. Bueno, primero, muchísimas gracias a la profesora Asunción Torres por su presentación, al presidente de la Academia por su invitación y, por supuesto, a todos los asistentes, especialmente a los que han venido por amistad. Y nada, la verdad es que para mí es desde luego un honor hablar con Agustín y ser presentado por Asunción y hablar otra vez en esta casa, ¿no? Y después es una alegría enorme venir a Granada siempre, desde esos años maravillosos de mi vida. Desde los puntos de vista personal y profesional están aquí mis dos queridos compañeros que han venido a saludarme. Y bueno, pero ya dejando las cosas sentimentales porque podría seguir y vamos al informe de Estado de Derecho de la Fundación, ¿no? Que hacemos nosotros. Nosotros hacemos unos informes del Estado de Derecho bianuales, no anuales como hace la Comisión, y realmente llevamos dos, aunque hicimos un informe anterior, llevamos dos, con la intención de seguir haciendo informes bianuales para que sirvan pues, bueno, un poco de termómetro de cómo está la situación, aunque mantenemos la metodología para ver cómo va, aunque hemos ido añadiendo algunas cuestiones como que les indicaré. Nosotros damos muchísima importancia al informe de la Comisión. De hecho, uno de los trabajos recurrentes durante el año es presentar nuestras opiniones y alegaciones y preocupaciones al informe de la Comisión. Desde los 2 últimos años hemos sido la organización que más que más veces está citada en los informes de la Comisión. Pero con nuestro informe queremos hacer algo un poco distinto, un examen más detallado, y mientras que el informe de la Comisión básicamente se basa en preguntas que se hacen pues eso, a organizaciones, asociaciones judiciales, gobierno, otro tipo de naciones,
intentamos nosotros que esté basado en datos, ¿no? O sea, que intentamos sacar más datos y que sea tema objetivo para intentar dar la máxima objetividad. Entonces, como ha dicho Asunción, nuestro objetivo, o sea, nuestros dos caracteres, o por lo menos los que queremos que nos definan, son el rigor y la neutralidad política, ¿no? Es decir, hacer cosas que sean realmente sean serias desde el punto de vista jurídico y técnico, y al mismo tiempo que no dependemos de ningún partido, de ninguna afiliación. Por eso también hacemos, cuando presentamos este informe en otras comunidades autónomas, intentamos ver que si suceden cosas parecidas en las comunidades autónomas, y por desgracia el resultado es que sí, o sea, no todo el mundo es igual, pero los tipos de abusos pues suelen reproducirse, como vamos a ver, y aquí tengo algunas imágenes de Andalucía en las cuales pues, se reproducen los mismos vicios, por decirlo de alguna manera, aunque la ideología de los dirigentes sea distinta, ¿no? La verdad es que el informe es largo y aquí tengo demasiadas pantallas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero me voy a detener solo en algunas de ellas, pero bueno, las he dejado para que vean un poco lo que es. El informe está en nuestra web, en la de la Fundación Hay Derecho. Se puede descargar una versión ejecutiva y una versión larga de 115 páginas, pero que a diferencia del informe de la Comisión no es nada aburrido, sino que es prácticamente apasionante, ¿no? O sea, es legible, es decir, a pesar de tener tantas páginas, hay mucho gráfico, hay muchas cosas. O sea, el que tenga interés y ver alguna parte, de verdad que se puede leer, no es un libro de 115 páginas. Examinamos también más apartados que tiene el de la Comisión Europea. En cuanto al Poder Judicial, las cosas que... O sea, estos serían un poco las ideas generales, ¿no? Que no hay jueces suficientes, el presupuesto es alto pero ineficiente, que hay una percepción enorme, como ya ha dicho Agustín, sobre la politización de la justicia, que no se corresponde exactamente con la realidad del ejercicio de la justicia en nuestro país. Y bueno, y el acuerdo del PP-PSOE, yo soy un poco menos pesimista que Agustín, aunque desde luego la propuesta no es lo que se pretendía, evidentemente se pretendía que hubiera una propuesta que saliera del Consejo y no dos, que ahora veremos cómo sale, pero yo creo que ha habido algunos elementos positivos adicionales, ¿no? Que todavía lo que pasa es que no se han concretado y ya vemos que sí se concretan, ¿no? Además del pacto, bueno, hubo una cosa positiva, que es que la elección de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial no vino impuesta ni pactada por los partidos, sino que fue un acuerdo de todos y no era ninguno de los candidatos de unos y de otros, y finalmente yo creo que ha tenido una actitud de cierta independencia y hasta el momento institucional, la presidenta, y después que iba unido a algunas medidas que podrían reducir esa circulación entre judicatura, fiscalía y política, ¿no? Es decir, por ejemplo, impedir que nadie que hubiera ostentado un cargo público o de designación política pudiera ser fiscal general durante un periodo de tiempo, cosa que se han cumplido como sabe, últimamente. Pero después lo que pasa es que las cosas normales, es decir, las cosas de comer, de gestión, pues se descuidan, ¿no? El acuerdo PP-PSOE incluía el acuerdo de nombrar, de sacar 200 plazas anuales de jueces, cuando la realidad es que las asociaciones y el Consejo General del Poder Judicial dicen que hace falta más de 300 anuales teniendo el número de jubilaciones, lo cual lanza una sombra también sobre las reformas que se están planteando sobre el sistema de acceso a la carrera judicial, que a lo mejor pues, bueno, tenemos la inquietud de que persigan otra cosa que una mejor selección de los jueces, sino abrir vías para una verdadera politización de la justicia. Aparte de toda esa campaña también preocupante sobre que los jueces son conservadores, machistas, cuando el mayor número de jueces son mujeres ahora mismo, y
con unas acusaciones de endogamia absolutamente falsas que prueban los números, ¿no? La realidad es que nosotros tenemos un número muy bajo de jueces, aunque eso yo creo que no es exactamente el problema. Yo creo que el problema es que funcionan, puede ser uno de los problemas, pero funcionan mal la administración de justicia. Y esto es un cuadro interesante. Nosotros en realidad en esa curva de regresión que sale sobre el gasto el gasto de justicia relativo a la renta per cápita, nosotros estamos ligeramente por encima. Siempre se dice que la justicia es la pariente pobre y que no gastamos dinero. No es esa la realidad, o por lo menos no es eso lo que sale de los números. No sé cómo están hechos y qué se incluye en justicia, que no. En principio nos gastamos ligeramente más que la media. Lo que pasa es que no lo debemos estar gastando bien y nadie se molesta en saber qué es lo que se está haciendo mal, porque efectivamente la tasa de congestión no para de crecer. Porque estas son cosas que no son ya de política, sino que son de gestión, a las cuales no parece darle importancia. Después, si a eso se le añade el tema político, estos son las consecuencias, o sea, el retraso en el Tribunal Supremo. Una de las ideas brillantes que tuvo el gobierno cuando no se conseguía renovar el Consejo General del Poder Judicial fue quitarle las facultades de realizar los nombramientos para los tribunales superiores y para el Tribunal Supremo. La consecuencia es que había salas con un 30% de vacantes o incluso más, lo cual se tradujo en el aumento de los retrasos en el Tribunal Supremo y en el perjuicio de los ciudadanos a los que nada parece importar, o sea, que nada parecemos importar, ¿no?, en todo esto. Después, bueno, aquí hay una parte que me salto, pero vamos, que también analizamos la participación de las mujeres en la judicatura y cómo están representadas en los órganos en las presidencias de salas, etcétera, en la cúpula judicial, por decirlo de alguna manera, y que en aquellos puestos en los cuales hay mayor discrecionalidad también hay mayor desigualdad. Lo que es interesante en relación con la desconfianza de la justicia, que como ven estamos muy por encima de la media europea, como sale en este gráfico, es que hay una diferencia entre la percepción general y la percepción de los usuarios de la justicia. Es decir, aquellos que han sido usuarios de la justicia tienen una opinión curiosamente mucho menos mala de cómo funciona la justicia que los que simplemente oyen lo que se oye en los medios, es decir, los que no tienen una relación directa, lo cual indica que efectivamente esto es un problema más bien político, porque la realidad es que el 90% de los jueces considera que no reciben o no han recibido nunca ninguna presión externa en cuanto al ejercicio de su función. Y el 81% de los usuarios de justicia piensa que los jueces son imparciales, no solo que no reciben políticas, sino que realmente son imparciales, ¿no? Lo cual indica pues eso, que realmente lo que tenemos es un ruido enorme desde el punto de vista político alrededor de la justicia. Andalucía, por cierto, no sale muy bien, está más bien en la percepción peor sobre la justicia. El Ministerio Fiscal también está en una situación extraordinariamente, cuando hicimos el informe, menos grave de la que está actualmente. La Comisión recomienda que se disociar los mandatos, pero nosotros nos fijamos en el informe sobre todo en que no se trata solo de que el fiscal general no sea independiente, que es evidente que no lo es, y hay una cosa que a mí me preocupa especialmente, nos preocupa en general, que es que se ha pasado de la hipocresía al cinismo, es decir, que ya da igual. Es decir, una cosa es que intentes poner a alguien de tu cuerda de confianza y otra cosa es que nombres fiscal general a la ministra de Justicia saliente, ahora diputada, y que acaba de estar haciendo una campaña electoral, ¿no? O sea, yo creo que eso son cosas, no es un elemento cuantitativo, que nos gusta decirlo, eso es cualitativo, pero es verdaderamente significativo. Pero vamos, lo que nos fijamos nosotros no solo es el nombramiento del gobierno del fiscal general, sino la enorme discrecionalidad que tiene el fiscal general a la hora de promover a los fiscales a puestos superiores. Hasta el punto que con el actual fiscal general, el 66% de los nombramientos, o sea, de los ascensos, por decirlo de alguna manera, han ido a miembros
de una determinada asociación de fiscales que representa el 7% de los colegiados. Es decir, que solo el 40%, menos del 40%, 30 y tantos por ciento de los nombramientos han ido a ese 93% de fiscales no asociados a una determinada asociación. Entonces, eso obviamente tendría que evitarse realizándose pues, con unos criterios objetivos, ya de sorteo o de carrera o de evaluación por una entidad, por una comisión especial que evaluará los nombramientos. El Poder Legislativo, que no se examina mucho en el informe de la comisión, tenemos un gravísimo problema de abuso del decreto ley, ¿no? El decreto ley, como saben, es una forma de legislar. En lugar de salir del Parlamento, la ley la hace el propio gobierno directamente, aunque tiene que ser ratificada posteriormente por el Parlamento, y solo se puede hacer en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Pues bien, lo que debería ser extraordinaria y urgente necesidad prácticamente se ha convertido en lo habitual. Con el vicio, ya acumulando el vicio de los decretos las leyes ómnibus, o sea, las leyes ómnibus, es decir, que incluyen una multitud de materias, ya son algo incorrecto desde el punto de vista técnico. Si combinas que lo produce el Estado y encima es decreto de ley ómnibus, se combinan todos los defectos que dan lugar pues, a los problemas que hemos tenido recientemente, ¿no? Porque el Parlamento simplemente puede, además, no puede decir apruebo esto y esto no, sino que o apruebo todo o no apruebo nada, cual da lugar, lógicamente, pues, al tipo de chantajes que se están realizando con este método. También la utilización de la proposición de ley. De forma que cuando el gobierno quiere hacer una ley, tiene que hacer un proyecto de ley que lo prepara en un ministerio de especialistas, y después hay un trámite de audiencia pública, después se piden los informes y después ya empiezan los plazos de enmiendas, se llega al Congreso como proyecto de ley, se hace un anteproyecto. La moda ahora es hacer una proposición de ley, es decirle a tu grupo parlamentario, aunque formes parte del gobierno, que presente una proposición de ley, con lo cual se abrevian los trámites y se evita una adecuada información al público y una posible mejora de esa ley. Esto, como ven, lo que debía ser las leyes, lo que sale en rojo, no sé si se lee, en naranja, y los decretos leyes son lo que sale en verde. Hay que tener en cuenta que en 2020 y 2021, en 2020, se podía justificar por la situación de pandemia, pero la realidad es que, como ven, resulta que casi todo es de extraordinaria y urgente necesidad en estos tiempos, lo cual obviamente no. Y esto, como decían, no es algo exclusivo del gobierno. En Andalucía pues estamos casi peor, ¿no? Como ven, con una proporción absolutamente increíble de cosas que son urgentes, de extraordinariamente urgentes respecto de lo que no lo son. Y después lo mismo sucede con los decretos leyes ómnibus, que, como decía, acumulan esos dos derechos. También en Andalucía, aunque en menor proporción, existe y se utiliza este sistema de meter todo en el mismo saco. Los decretos leyes, en teoría, podían después tramitarse como ley y realizarse enmiendas a ese decreto ley que se promulgó, etc. La realidad es que no se hace, se inician, pero no se terminan prácticamente nunca. Como ven, en los 2 últimos años, ni uno de los decretos leyes ha terminado aprobándose, aunque debería ser el trámite normal para respetar la independencia y la relevancia del Parlamento. Y esto es lo que le decía de las proposiciones de ley, que son proyectos de ley encubiertos para evitar los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social, y también esos trámites de información pública que pueden hacer que la gente alegue que no está bien hecha. También esto, como ven, sucede también en una medida no pequeña en Andalucía. Esto es otros temas. Esto sí, me paro un segundo en esto. Estamos a la cabeza, somos campeones no del mundo, pero sí de Europa en incumplimiento de obligaciones legislativas comunitarias, es decir, entre retrasos, incorrecta transposición
y infracción de reglamentos, o sea, procedimientos por infracción de reglamento, pues estamos a la cabeza, empatados con Bulgaria, todo hay que decir. Y lo de los presupuestos generales del Estado, pues ya he hablado también de ello. Teóricamente es una obligación, no es una posibilidad, y sin embargo no se están presentando. En Andalucía, con un poco menos de, bueno, ahora mismo, pero al menos los últimos 2 años sí se han presentado. Me gustaría, tenemos una parte sobre derechos humanos, en los cuales España, desde el punto de vista internacional, no sale especialmente mal, y las infracciones que tenemos es por acceso a la justicia, básicamente. Pero sí me gustaría, prácticamente para terminar, ¿no?, para no alargarme y que podamos tener algo de conversación, referirme a los contrapesos institucionales y en particular a la situación del Tribunal Constitucional, porque esto es algo nuevo que hemos introducido en el último informe. Hemos medido hemos investigado el origen de los magistrados desde la creación del Tribunal Constitucional, es decir, si tenían o no una vinculación política anterior, si se habían ostentado algún cargo público o algún cargo designado por los partidos políticos con anterioridad a su parte. Y lo que nos sale es, más esto, no sé si lo ven, ¿no?, pero es una línea claramente ascendente con una subida en vertical a partir de 2015-2016. Y lo pequeño ahí que podrían ver en el informe es de dónde vienen, si son diputados, si son miembros que han nombrado antes para el Consejo General del Poder Judicial, o si han tenido algún tipo de cargo gubernativo. Nos hemos pasado básicamente de una situación, pues, prácticamente del 10 o 20% de personas que tenían un 30%, ¿no?, hasta 2004-2005, al 66%. O sea, ahora mismo de los 12 magistrados, 8 han sido anteriormente nombrados, o sea, que es una vinculación política cercana. Pero no solo es eso, sino que están cualificadamente vinculados, porque lo que no refleja este gráfico es el tiempo que pasó entre que habían ostentado un cargo político y fueron nombrados para el Tribunal Constitucional. Por eso deberíamos sacar otro gráfico, porque anteriormente eran personas que habían sido senadores o diputados hacía 10 años cuando fueron nombrados para el Tribunal Constitucional, y en los anteriores nombramientos, pues como saben, fue un exministro de Justicia que había sido ministro de Justicia menos de un año antes de ser nombrado para el Tribunal Constitucional, y una persona que 6 meses antes estaba directora general del Ministerio de la Presidencia, ¿no? Desgraciadamente esto no es exclusivo del gobierno, porque cuando tocaba al Partido Popular, y dentro del acuerdo para el nombramiento de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en lugar de aprovechar para dar ejemplo, aunque fuera cínicamente, el PP ha nombrado a una persona que era del anterior Consejo General del Poder Judicial, pues hace entrar también entre las personas ya vinculadas a un partido político. No parece que vayamos bien. También es interesante ver esto porque pueden decir que estamos en la academia, como ha disminuido el número de académicos en el Tribunal Constitucional de manera vertiginosa, y lo que ha subido abajo, que es una línea que sube azul, son jueces, pero jueces que no pertenecen al Tribunal Supremo, mientras que la línea verde, que también ha bajado también de manera fuerte en los últimos tiempos, son miembros del Tribunal Supremo. Es decir, se reduce la edad y probablemente la calidad de las personas que acceden al Tribunal Constitucional. Esto, además, no tengo aquí el gráfico, aunque viene en el informe, ha tenido un efecto directo sobre la forma de tomar las resoluciones del Tribunal Constitucional. O sea, hasta que se produjo la penúltima renovación, que fue el nombramiento de Conde Tentido y el nombramiento después como presidente, y el nombramiento de estos 2 magistrados por el PSOE, el número de resoluciones judiciales que se dictaban, del Tribunal Constitucional, que se dictaban de acuerdo con una mayoría, con estas que siempre están hablando los periódicos, los conservadores y los progresistas y tal, eran prácticamente del 10% o una cosa así. Han pasado a ser se ha multiplicado
por 5 el número de resoluciones que se dictan, 7-4 antes hasta que se nombró a Macías, o 7-5 ahora que se ha nombrado a Macías. Y dentro de ese, creo que más del 30% de resoluciones que se dictan estrictamente siguiendo lo que la división supuestamente política, me duele decirlo casi, del Tribunal Constitucional, están incluidos todos aquellos temas que son políticamente sensibles, ¿no? Lo cual nos parece una de las cuestiones más preocupantes de la evolución de los últimos tiempos. De hecho, la semana pasada presentamos también ante la prensa e hicimos una reunión de corresponsales internacionales y eso lo pongo en prensa. Una de las cosas que hemos comunicado a la Comisión es nuestra preocupación por esto. Y yo ya callo porque hay más temas, de los temas sobre lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Desde luego que los datos pues, son muy ilustrativos y sobre todo me quedo con este último y en lo que has dicho en cuanto a la composición del Tribunal Constitucional me parece bueno, pues que hay cierta politización, pero sobre todo con relación a lo que has comentado, la calidad de las personas que puedan ingresar en el Tribunal Constitucional, un órgano tan importante como es el que define un Estado constitucional de derecho. Bien, se abre un turno de intervenciones por si alguno de los presentes quiere hacer alguna reflexión o alguna pregunta o alguna inquietud de las cuestiones que se han planteado. Bueno, yo quería hacer 2 comentarios. El primero, agradecer la presencia de los ponentes y de la coordinadora para que se ponga se haga visible un análisis de nuestro Estado de Derecho. Yo no soy jurista ni tengo nada que ver con la acusación, pero me ha importado, como a cualquier ciudadano, que los ciudadanos podamos tener el marco que el concepto de democracia entiendo que conlleva, la igualdad de todos ante la ley. Y yo creo que hay un elemento esencial que no se corresponde a eso. Los políticos no son iguales ante la ley que los ciudadanos. Los políticos pueden mentir y no pasa prácticamente nada. Los políticos se jubilan con menos tiempo obligatorio para mantenerse, para alcanzar una pensión suficiente que los ciudadanos. Los políticos pueden no ser juzgados por los mismos tribunales que los ciudadanos porque son aforados. Y eso hace que en gran medida los políticos sean un elemento que distorsiona la democracia y se han convertido en gran medida en lo que también se recoge de alguna forma en el documento cuando al analizar lo que opina la ciudadanía y lo que opinan las personas que han sido juzgadas, los que han sido juzgados, que se han enfrentado a tribunales diversos, en su mayoría expresan valores de la judicatura suficientemente relevantes, mientras que los que conocen la prensa y conocen el proceso en donde se dilucidan las grandes cuestiones, perciben que se vota fundamentalmente por bloques, que corresponde entonces a un desigual funcionamiento de la justicia. Yo particularmente creo que si hay un elemento que había que lucharse por las instituciones, sea cuales fueran, para mejorar la democracia en España, que en definitiva es de lo que en gran medida se trata aquí, es que había que conseguir luchar para que lo que son los aforamientos se redujeran. Si los aforamientos en la lucha feroz para formar parte del Consejo General, del Constitucional y de cualquier órgano de gestión de la justicia en nuestro país, no sería tan doloroso y mejoraría la independencia de un poder esencial como es la judicatura frente a lo que son el órgano legislativo, el político. Y nada más que eso. Y muchas gracias a ustedes por permitir que se celebren estos procesos. Creo que sin duda es así, es decir, el interés enorme por controlar el Consejo del Poder Judicial es porque nombra a los magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, perdón, que
da la casualidad que es el que juzga a los políticos como consecuencia del aforamiento. Es decir, si tuvieras tú determinado el interés por nombrar los miembros del Tribunal Supremo, estoy seguro que se reduciría significativamente. La verdad es que eso es otro tema que hicimos una campaña hace mucho tiempo sobre el tema de los aforamientos. España es una absoluta anomalía en Europa en cuanto a número de personas que están en situación de aforamiento. En algunos países no hay ninguno, en otros países es el presidente, o sea, hay una o tres personas que están aforadas. Totalmente de acuerdo. Decía Talleyrand que muchas veces las instituciones son tan imperfectas que basta llevarlas al extremo para demostrarlo. Y con los aforamientos no ha pasado eso. Los aforamientos, en el momento que nacen en el siglo XIX, tienen una razón de ser, y es que los jueces no eran independientes. Es decir, la idea de que a los miembros del gobierno y a los diputados y senadores se les juzgue penalmente, se les juzgue en el Tribunal Supremo, era para evitar que pudieran presionarse a los jueces inferiores. Es decir, que la idea era bastante buena. Lo que pasa es que con la inercia histórica, los jueces inferiores son independientes y no pueden juzgar. Entonces ahora vemos un exceso de eso. Y lo que desde luego creo que fue un exceso es a las personas de los diputados autonómicos que vayan al Tribunal Superior. Eso se hizo por cuestiones de prestigio, ¿no? Si los diputados madrileños van al Tribunal Supremo, pues yo, diputado catalán, tengo que ir a otro sitio. ¿Vale? Una cuestión de prestigio. Porque en España es muy importante el prestigio. Entonces, posiblemente la mejor solución y la que se viene proponiendo ahora es: ya hemos garantizado la independencia de todos los tribunales, vamos a suspender los procedimientos. Muy bien, muchas gracias también por su intervención, que no ser jurista aquí y ser ciudadano, el venir, porque esta academia lo que pretende precisamente es un foro para todos, y más se presta al entendimiento de lo que significa un Estado de Derecho. Alfonso quería intervenir. Sí, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Además de agradecer mucho a los ponentes su intervención, personalmente me disfruto enormemente, ¿no? Y aprender mucho, como siempre. Me he quedado con una cuestión que ha planteado el profesor Robledo, que es una pequeña obsesión mía, ¿no? Y es la necesidad de acabar una vez por todas con estas televisiones públicas que son un nido de instrumentalización política que pagamos entre todos, que son una ruina, no sirven para nada, y solo sirven para que la política, quizá en su peor sentido, ¿no?, se aproveche de ello. Pero esto me ha llevado a pensar otra cuestión, y es proponer el cierre de otra institución, y esta más central de nuestro Estado. Me gustaría saber la opinión de nuestros dos invitados, y particularmente por su condición de constitucionalista, el profesor Robledo, ¿no? Porque quizás, viendo la deriva desastrosa de la composición de nuestro Tribunal Constitucional, y dado que estamos en una época en que se promueve, se reclama insistentemente la necesidad de una reforma constitucional, quizás sería el momento de cerrar también el Tribunal Constitucional. Quiero decir, es una institución que realmente es plenamente imprescindible de nuestro momento. Quiero decir, ¿por qué no pasar de una vez a un control difuso de la constitucionalidad? Quizás esto es una pequeña obsesión mía, porque sí que me pareció, como diría Hamilton, el Poder Judicial es el menos peligroso de nuestro país, ¿no? La verdad es que no creo que perdiéramos gran cosa, y si lo pensamos bien, el creador del Tribunal Constitucional, que fue Kelsen, creó el Tribunal Constitucional en un marco totalmente distinto del nuestro. Para comenzar, pues era para unas constituciones muy distintas de las nuestras, ¿no? Entonces quizás el Tribunal Constitucional, tal y como está ahora planteado, pues sea, dice mi maestro Luis Prieto, pues algo así como un cuerpo extraño, en su juicio. Esta es mi pregunta. ¿No habría que cerrar este organismo, que no es más que un nido de instrumentalización política como la televisión española? Gracias.
primero por los medios y después por el Contesto ya los medios. Vamos a hacer trampa, lo mandaremos aquí a una ex magistrada que nos dé su opinión. Renuncias. Pero creo que debe de mantenerse. Comparto muchas de las críticas sobre la composición del Tribunal Constitucional y sobre la forma de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, ahí creo que ese es un debate que se hizo en esta academia, además, muy interesante, sobre cómo garantizar la calidad, la independencia de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero creo que su función es una función que además existe en la mayoría de los países de nuestro entorno y que está más que justificada. En fin, ese no es el debate, simplemente. Y además se podrá decir siempre que hablo por alusiones, o sea, que renuncio a contestar. Sobre el tema de la televisión pública es otra de las cosas que sale en el informe y la verdad es que la dicho ya soy poco Agustín. Aquí hubo una reforma en el 2012 por el cual se redujo la mayoría, porque le convenía al PP en ese momento para la elección de los consejeros, ¿vale? Se pasa a mayoría absoluta en segunda vuelta si no hay mayoría reforzada, ¿no? Para evitar tener que pactarlos con el PSOE en ese momento y redujeron el número de consejeros. En 2017 el PSOE, haciendo honor al que habían puesto el grito en el cielo por esta modificación y con razón, lo reforman y vuelven a poner la mayoría de 2/3 eliminando la segunda vuelta, pero después se lo piensan mejor y en 2024 vuelve a la mayoría absoluta en segunda vuelta, pero ¿por qué no? Cambiando además, como ha explicado Agustín, la proporción entre Congreso y Senado para asegurarse un mayor número y además, oye, pues ya no, subimos a 15 y podemos nombrar a más gente, ¿no? Que esto siempre también agrada a la afición, ¿no? Si examinamos lo que ha sucedido en la normativa de la televisión de Madrid, que no tengo aquí la parte de esto, pero que también hemos hecho el análisis, pues realmente es muy semejante a lo que han hecho aquí, es decir, reducir controles y aumentar dependencia y quitar independencia. O sea que sí, yo lo de la supresión de las televisiones me parece una opción en vista de la nula voluntad que hay de tener verdaderamente una televisión profesional independiente. Yo sobre este tema de la televisión pública, que ya desde hace mucho tiempo, de las líneas de investigación que tengo, precisamente la de los medios de comunicación, siempre he discutido la existencia de una televisión pública, realmente. Lo que pasa es que en nuestro país existe esa cultura de que desde el inicio la televisión es una televisión pública y cuando se pregunta en general, es una cuestión generalizada a la sociedad, si es necesario o no que existan en un mercado operadores públicos, siempre se inclinan por decir que el operador público preserva una televisión en la que se difunden una serie de valores y que uno está a salvo si tiene una televisión pública. Sin embargo, apenas que nosotros hagamos un paralelismo entre lo que ofrecen unos medios y otros, la cuestión no es que la televisión pública garantiza un servicio público de la comunicación audiovisual, no es así, porque tenemos una ley que establece una serie de obligaciones para todos los medios de comunicación, sean públicos o privados. Pero no existe diferencia entre lo que hace un operador público y lo que hace un operador privado. Realmente la cuestión de mantener un servicio público se puede hacer de otra manera como en otros mercados, donde no hay operadores públicos. Son todos privados y en este caso hay que imponer algunas obligaciones de servicio público para garantizar pues, unos derechos que tienen los usuarios de la comunicación audiovisual. Pero realmente la inversión pública que supone el mantenimiento de un operador público, teniendo en cuenta la redistribución de recursos que hay que hacer entre los distintos servicios, algunos más importantes que otros, pues creo que en mi opinión particular no debería existir tal y como concebimos. Una opinión como otra cualquiera. Bueno, no se puede responder porque es una posición y yo lo que puedo es intentar reflexionar sobre la misma. Muy bien. Hay básicamente dos modelos de democracia
si pensamos en la relación entre el poder político y los jueces. Tenemos el modelo británico, la soberanía parlamentaria, lo que aprueba el Parlamento británico es ley y aquí todo el mundo. Y luego tenemos el modelo americano, que es de una jurisdicción constitucional. Y es que, como hemos tenido, dijeron en su momento los padres de la patria, como hemos tenido la experiencia de que el Parlamento británico puede ser injusto, y por eso viene la Revolución Americana, ¿no? Por esos impuestos sobre el té, pues vamos a limitar también el poder del Parlamento. Y se crea una jurisdicción constitucional, efectivamente difusa, pero que en última instancia decide el Tribunal Supremo, que si lo tradujéramos bien, tendríamos que llamarlo Tribunal Constitucional. Porque quien nombra a los 9 magistrados del Tribunal Supremo es el presidente del Tribunal Constitucional, perdón, el presidente americano, con el consentimiento del Senado. Es un nombramiento puramente político. Bueno, ¿qué modelo queremos en España? ¿Queremos el modelo británico? No parece que nos haya ido muy bien históricamente con ese poder. Entonces, si queremos el modelo de jurisdicción constitucional, ahora el siguiente paso es decir, ¿queremos dos? ¿Queremos que sea solo el Tribunal Supremo? En 1978, lo mismo que en Alemania, lo mismo que en su momento en Italia, como las jurisdicciones, como el Poder Judicial, los jueces venían de un régimen dictatorial, pues era lógico crear un Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es lógico, ¿para qué? Para controlar de alguna forma a un Poder Judicial que tenemos dudas de su democracia. Pero es que además es lógico que el Tribunal Constitucional tenga una sensibilidad política. Porque evidentemente hay interpretaciones de la Constitución. ¿Está el aborto permitido en la Constitución? Pues posiblemente con términos jurídicos no podemos responder. Hay un momento en que alguien dice, pues sí, y alguien dice que no. Si la Constitución es lo suficientemente abierta, y eso es un éxito, para que haya una interpretación más de izquierda y más de derecha. Por tanto, es razonable que haya jueces que atiendan a cierta sensibilidad. Si yo soy partidario de la escuela pública, pues interpretaré el artículo 27 poniendo más el acento en las cuestiones públicas. Y si soy un liberal absoluto, pues me fijaré más en la libertad de enseñanza y en las cuestiones privadas. Eso es lógico, y eso es razonable, y eso es la circulación de las elecciones. Por eso el constituyente puso un límite de 9 años, para que de alguna forma el Tribunal Constitucional respondiera a la sensibilidad política. Si eso es así, lo que podemos revisar, y se ha venido diciendo bien, podemos revisar, manteniendo nuestro Tribunal Constitucional, podemos revisar nombramientos y funciones. Por ejemplo, cuando en el año 80 se puso en marcha el Tribunal Constitucional y se nombran, creo que fue en el 81, a 12 magistrados, nadie lo discutió, es que era lo mejor de España. Es más, un intento que hubo del gobierno de Adolfo Suárez para designar a un magistrado que fuera presidente, cuando se reunieron, Rubio Llorente, y es una anécdota que ha contado en público en muchos sitios, dijo, perdonad, puede ser cualquiera menos Aurelio Menéndez. ¿Por qué? Porque ha sido propuesto por el gobierno. Propuesto no, ni siquiera propuesto, ¿qué diríamos? Sugerido. ¿Vale? Y el Tribunal Constitucional empezó con un acto de independencia tremendo, es decir, nuestro presidente lo elegimos nosotros. Y a partir de ahí empezó a actuar, unas veces con aciertos y otros pues con menos aciertos. Pero creo que a ese primer tribunal, y al que luego vino con Tomás y Valiente, no se le puede decir que respondiera a la voluntad del gobierno. Entonces hay un problema, y es que la independencia de los magistrados ha ido bajando. Aquí se ha señalado antes, bueno, es que ha crecido el número de magistrados que no son del Tribunal Supremo. Puede afectar a la calidad, ¿vale? Pero yo digo que afecta más todavía a la independencia, porque esos jueces no han culminado su carrera.
Y aquí tenemos un coronel y vería muy raro que se nombrara jefe del Estado Mayor a un teniente coronel, ¿no? Y saltara por el coronel y delante del general. Eso no es razonable. Si queremos magistrados, jueces en el Tribunal Constitucional, deberían de ser del Tribunal Supremo. Pero no porque sepan más que los de la Audiencia Nacional. No, es que ya han culminado su carrera. Por tanto, no se les puede presionar con nombrarlos magistrados del Tribunal Supremo. No sé si me estoy explicando. Es que es una debilidad, una debilidad humana, que si yo soy magistrado de la Audiencia Nacional y me nombran del Tribunal Constitucional, cuando me vuelva, ¿qué hago? Oye, a ver, pues me porto, hay una tendencia a portarse bien para que me nombren del Tribunal Supremo. Entonces, esas cosas las que hay que ir cuidando. Los nombramientos, hay que ir cuidando los nombramientos. Y creo que el poder político lo ha entendido muy bien. Ha hecho nombramientos de personas que tenían que estarle agradecidas. Si se nombra a los 2 o 3 primeros del escalafón de derecho constitucional, pues no le están agradecidos. Si me nombran a mí o a algunos colegas, pues lo que pidan. Oye, ¿por qué? Porque me salta un montón de números. Y estoy contento, ¿no?, con este gobierno o con esta oposición. Entonces, más problemas. Pues posiblemente podríamos mirar algunas de las funciones. Por ejemplo, ¿el recurso de amparo es realmente necesario? En Italia no lo tienen. Pues a lo mejor podríamos quitar el recurso de amparo. Pero yo creo que en un Estado compuesto como el español es necesario un tribunal especializado para distribuir las competencias. Porque hay conflictos cotidianos entre una comunidad autónoma y el Estado. Y creo que está muy bien que haya un tribunal que resuelva. Lo triste es que, habiendo sensibilidades políticas razonables que pueden ponerse de manifiesto cuando hay una ley de mucha carga política, ya he dicho antes, pues hay una ley de educación, una ley de regulación del aborto, en fin, esos temas políticos. Aquí lo raro es que cuando llega un asunto que es muy técnico, vamos a admitir un recurso de amparo de un fiscal que no lo han nombrado. Y resulta que la división es conservadora y progresista. En un tema absolutamente técnico. Pues eso es lo triste. Que no hay votos cruzados. Oiga, que yo a lo mejor tengo una sensibilidad de los derechos fundamentales que me lleva a una idea. Vale. Pero manténla siempre, porque si hacemos un estudio cronológico de esas sensibilidades, nos encontramos con cosas muy raras. Por ejemplo, por no remontarnos mucho más, si nos vamos al estado de sitio, al confinamiento y el estado de alarma, encontramos que hay un sector muy preocupado por los derechos fundamentales y hay otro sector muy preocupado por la eficacia del gobierno. Y yo digo, pues históricamente los conservadores se preocupan por la seguridad, la policía, la eficacia, pues estos deben ser los que están apoyando. Y al revés, los progresistas siempre están muy atentos a los derechos fundamentales, pues serán los que están criticando al gobierno. Leo la sentencia y al revés. ¿Vale? Y così Sí, sí. Bueno, pues agradecer de verdad a los ponentes, ¿no? Y bueno, decir mi opinión en este caso, ¿no? Que dentro de todo uno piensa, ¿no?, qué se puede hacer, ¿no? Porque bueno, se llega a recurrir a Europa, ¿no? Europa no salva a nadie. O sea, si tu país tiene una deriva poco democrática, Europa parece que lo más que puede hacer es señalarte con el dedo, ¿no? Pero no sé, quería preguntar a los ponentes si podría hacerse algo más desde Europa, ¿no? Porque desde España yo lo que veo quizás es que nuestra Constitución, nuestro derecho, está basado en el interés general, ¿no?
Y ahora mismo ese interés general está totalmente subvertido, ¿no? Se puede, por un voto que se necesita, se puede tomar una decisión que es totalmente contraria al interés general, pero por un voto que se necesita, ¿no? Incluso cosas tan, como que se esté diciendo ahora, tan contrarias al interés general, o creo que son bastante palmarias, ¿no? Como que algunas comunidades de las más ricas tienen que tener un salario menos impuestos, o un sistema impositivo más favorable, o un salario mínimo interprofesional más alto, ¿no? O sea, desigualdades, ¿no? Favorables casi hacia los que tienen regionalmente mejor situación, ¿no? Entonces, veo el problema de ese cómo, de que ya no se está, digamos, esa favorización de los partidos, ¿no? De los otros poderes, que antes quizás no era tan palmaria o no era tan clara, se come el interés general, y solo veo, bueno, quería ver qué soluciones podría haber, porque a mí solo se me ocurre, ¿no? Primero, reformar la ley orgánica del régimen electoral general, que no se va a reformar porque beneficia a los que van ganando con ella, que son el PP, el PSOE y los nacionalistas, y por lo cual lo veo difícil, y después de eso hacer de verdad una elección donde el voto de los españoles cuente más, de forma que no estemos muchas veces pues el interés general está subvertido, porque bueno, si el voto está muy concentrado se puede hacer mucha presión, sobre todo ahora que es difícil lograr una mayoría, y entonces reformar la Constitución y evitar el fraude de ley tan palmario que se está produciendo, ¿no? Con esto de la proposición de ley, con tantas cosas, ¿no? Y yo siempre me acuerdo del fraude de ley, pero nunca se aplica, y que los que lo pueden aplicar, ¿quién son? Los tribunales, que están politizados también. O sea, ¿quién controla al que controla, en definitiva, ¿no? ¿Qué soluciones tenemos? Hablo un poco de lo de Europa. Europa puede señalar, efectivamente, y eso a veces ha bastado. O sea, cuando con la crisis del Consejo General del Poder Judicial, hubo un momento, o varios momentos de hecho, en los que el gobierno dijo que iba a quitar la mayoría reforzada y que iba a barrer y nombrar todos los miembros y renovar todo el Consejo General del Poder Judicial sin mayoría reforzada, ¿no? Y ahí hubo una reacción de Europa, y bastó en ese momento la reacción de Europa de decir que eso era contrario a lo que recomendaba Europa, para que el gobierno se entrara a Europa. Y de hecho ha habido otros países donde se han hecho cosas mucho peores, como así Hungría y en particular Polonia, en relación con el Poder Judicial, desde un partido de la derecha en ese caso, y ahí realmente sí hubo una reacción bastante importante porque o sea, caben varias reacciones. Una primera, que es la que hubo, es la congelación de fondos, y efectivamente se retuvieron los fondos, los miles de millones que se iban a entregar a Polonia por el tema de eso. Y solo cuando se hicieron unas reformas, otra cosa es que fueran insuficientes o que en ese momento habían cambiado las situaciones políticas y abrieron un poco la mano, ¿no? Con el tema de la independencia judicial, porque las reformas no eran todas las que se habían pedido, pero se hicieron algunas reformas y liberaron los fondos. Y después hay incluso un procedimiento de expulsión de la Unión Europea. Pero vamos, yo estoy de acuerdo con usted. Vamos, en cualquier caso, o sea, Europa puede hacer algo, y algo por nosotros ha hecho, y por eso a nosotros nos parece importante el informe. Desde luego no podemos pretender que Europa nos solucione todos los problemas que tenemos, y tenemos que ponernos a ello, y a eso ya le dejo a Agustín, no le da como. Bueno, me siento como el cirujano, ¿no? Que tiene que buscar el bisturí. Pues puedo decir, sin falsa modestia, que los constitucionalistas tenemos soluciones. ¿Vale? ¿Usted qué quiere? ¿Quiere una cara parecerse a alguien en especial? Eso no se da nada. ¿Usted quiere que el voto valga igual en Granada que en Barcelona? Distrito único. ¿Usted quiere que haya una conexión directa entre los ciudadanos votantes y su elegido? Distrito único. Sí, dígame qué cara quiere y yo se la doy. O sea que técnicamente sabemos cuáles son. El problema es que el paciente no se deja operar. Sí, ahora me dice, ¿cómo? Lo has dicho tú, Pico, es que la ley orgánica del régimen electoral general
no se modifica. ¿Por qué no se modifica? Porque beneficia a los dos grandes partidos más votados y de rebote a los partidos nacionalistas, pero solo de rebote, porque ellos vienen teniendo más o menos el número proporcional de votos y el número proporcional de escaños, ¿vale? Solo que de rebote esos 7 escaños que tiene Junts vale por ¿vale? Entonces la solución como constitucionalista es que los partidos me dejen hacer lo que yo vea conveniente y yo la tengo. Ahora, como ciudadano y además granadino pesimista, que esto no tiene arreglo, yo lo que he hecho personalmente en su momento cuando vi que esto se ponía mal fue irme y hacerme socio de Hay Derecho. Es decir, creo que los ciudadanos tenemos que reaccionar, y si yo antes escribía 4 artículos al año, ahora escribo 1 al mes, ¿vale? Y doy de lata todo lo que puedo. Y si me dejan, pues hago un libro y reúno a toda la gente que pueda para el Estado sobre la autonomía. Y si me dan opinión, lo traduzco al inglés. Y si me dejan, me lo llevo y lo produzco en Bruselas. Y creo que la sociedad civil tiene que reaccionar. Es lo único que podemos hacer, porque los partidos están a lo suyo. Mientras podamos continuar, ¿ya había una palabra final? Sí. Bueno, yo tampoco pertenezco al ámbito jurídico, por lo tanto soy de la calle y bueno, el tema del Estado de Derecho, que es el tema de la mesa redonda, me parece vital, y a mí me ha resultado sorprendente hacer la comparación entre los dos informes que hablan del Estado de Derecho, y especialmente por los resultados, que no atribuyo a la capacidad retórica de los ponentes. Me sorprende el informe emitido por la Unión Europea. Es un informe, independientemente de las críticas que el ponente ha ido lanzando, ¿no? Es un informe claramente hecho por políticos. Por eso, aunque en un momento dado, como acaba usted de señalar, la intervención de la Unión Europea ha sido capaz de mejorar el Estado de Derecho en determinados lugares, en Rumanía fue capaz de evitar la excarcelación de políticos, pero en España no ha sido capaz. Y ha sido en España donde no ha sido capaz. Perdón, quería seguir porque quería hacer la reflexión. Entonces, me parece que ese informe es un informe, insisto, hecho por políticos, que me parece con poco valor. Incluso un elemento que es central, cual es la ley de amnistía, efectivamente, como he dicho, no se toca. Bueno, se puede decir que es porque no ha dado tiempo, ¿no?, para emitir una opinión valorativa sobre un asunto que es central para el Estado de Derecho. ¿De acuerdo? Pero en cambio, el informe de Hay Derecho, que es una sociedad a la que yo sigo su informe, el informe es un informe basado en datos empíricos. Y el informe es aterrador, con datos empíricos, no basados en opinión ideológica, que suelen ser las que están detrás, a veces, de muchos de los informes de carácter, voy a llamarle doctrinal, creo que se llama en derecho, ¿no? Doctrinal. No, son datos empíricos. Datos empíricos que están señalando claramente un deterioro del Estado de Derecho en España increíble. ¿Por qué razón? Porque se ha convertido lo extraordinario en ordinario. Lo que me ha sorprendido es que no es solo a nivel nacional, sino que incluso a nivel regional, y si pusieran ustedes el foco en el local, pues supongo que también, ¿no? Es decir, lo extraordinario y inordinario gobernando por decreto, incumpliendo la presentación de los presupuestos, que es una obligación constitucional, utilizando las proposiciones de ley para evitar justamente que puedan opinar órganos que pueden señalar y mejorar cualitativamente las leyes, incluso incumpliendo las obligaciones normativas fijadas por la Unión Europea. Además, y lo peor, es que los datos empíricos que ustedes señalan claramente marcan la polarización política de manera clarísima, especialmente afectando, y voy ya y termino con la pregunta, que va a ser, creo que más tímida de algunas de las propuestas que se han hecho aquí, que son más osadas, que afecta especialmente al Tribunal Constitucional. Yo sé poco de esto, pero el Tribunal Constitucional lo percibimos como el garante justamente del Estado de Derecho. Por eso me parece que es la clave de bóveda que soporta todo el sistema.
¿Y qué es lo que tenemos hoy? Hoy lo que tenemos claramente es una amenaza directamente a que ese órgano esté actuando de acuerdo con las leyes. Yo, como no soy de derecho, me he ido a la Constitución y me he ido al artículo 164 y me ha preocupado su lectura. El artículo 164 señala que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ella. Y esta es mi pregunta para ustedes como especialistas o los que haya en la sala. Además, afortunadamente tenemos incluso aquí a una persona con amplia experiencia jurídica y que ha sido además magistrada del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional emite sentencias que jurídicamente son ilegales? Yo no puedo utilizar el término de prevaricación aquí, de dictar sentencias injustas, porque se están sobrepasando, porque no son instancias de recusación, porque anulan sentencias judiciales. El tema de la excarcelación justamente de los políticos de un partido, presidentes de un partido, ya no hablo presidentes de una comunidad autónoma, de un partido político excarcelados por otro, ¿vale? O el tema de la ley de amnistía que plantea que unos políticos amnistían a otros políticos, y no entro en la cuestión jurídica de arrepentimiento y de otras cosas que me parecen ya sofisticaciones. No, unos políticos amnistían a otros, además por razones del voto político, para mantenerse en el gobierno. Mi pregunta es, la pregunta técnica. ¿Alguien propuso aquí acabar con el Tribunal Constitucional? No lo había pensado. Me parece que no somos británicos, como ha dicho el profesor Ruiz Robledo. Si fuéramos británicos, ¿vale? A lo mejor, pues, con menos cosas estaríamos mejor, ¿no? Pero pregunto, si alguien del Tribunal Constitucional hace jurídicamente cosas, ¿quién puede juzgarle a él? Alguien, lo dijo antes, ¿hay alguna instancia jurídica para hacer? Porque no estoy pensando en lo que ha hecho, sino en lo que viene, las sentencias que van a venir ahora. Yo no quisiera ver y pensar que el fiscal general del Estado es condenado por el Tribunal Supremo y sea anulada la sentencia por una cuestión de garantía. Yo le voy a dejar la respuesta difícil lo que sí estábamos comentando antes cuando nos hemos reunido, a mí de todas las derivas y los intentos de ocupación de espacios que no le corresponden por el Ejecutivo. Al final esto es, o sea, la labor de la sociedad civil, que decía Agustín, y la labor de Hay Derecho de la Fundación, es una especie de partida de ajedrez infinita en la cual el otro tiene las blancas y además a veces se salta las reglas, ¿no? Es decir, el poder tiene que ir encauzado porque si no sabemos que se desborda y se invade nuestras esferas y está todo el rato buscando agujeros en esos sitios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar señalando las fugas, intentando taparlas y tal. Pero de todo lo que está sucediendo, a mí me parece verdaderamente que el tema constitucional es probablemente lo más grave, ¿no? Decíamos que la ley de amnistía es con todo lo que implica sobre el Estado de Derecho, pero desde luego el Tribunal Constitucional como institución. ¿Por qué? Porque ¿qué es la Constitución? Lo que hemos dicho, no es un marco, porque el legislador efectivamente una mayoría puede hacer cualquier barbaridad. Entonces, ¿qué es la Constitución? Entre todos, con unas mayorías reforzadas y con un consenso muy amplio, ponemos un marco, es un marco amplio, porque dentro de ese marco, como decía Agustín, tienen que caber diversas interpretaciones, pero tiene que haber un marco. Y ese marco, el guardián de ese marco es el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional va a obedecer en los temas políticamente sensibles lo que dicen los políticos, nos hemos quedado sin marco. O sea, que eso, la gravedad me parece extraordinaria. Pero, ¿qué sucedería en el caso de una... O sea, en principio usted ha leído el artículo, con lo cual la respuesta está ahí, pero le digo, si se puede decir algo más, que lo diga Agustín. Yo creo que alguien ha adivinado algo en un auto del Tribunal Supremo reciente.
Pero yo tengo un problema que no sé si alguien se da cuenta, y es que a mí me aburre un poco el derecho. Antes de hablar del derecho, voy a hablar de la cultura. Usted ha mencionado a Gran Bretaña. ¿Qué pasó con el primer ministro Johnson, que se supo que había mentido, que había estado en una fiesta mientras había confinamiento? Le costó la carrera. ¿Qué ha pasado con la presidenta de Baleares, que fue descubierta saltándose el confinamiento en una fiesta en un bar? Es presidente del Congreso. Es que la cultura política de un país es distinta. Hubo un ministro alemán que se descubre que ha copiado una tesis doctoral. ¿Tú qué dices? España es exactamente igual, o tenemos un presidente del gobierno que le han hecho la tesis. Es que la cultura marca unas pautas de comportamiento. Entonces, ¿qué nos dice la tradición parlamentaria? Nos dice que si no hay un gobierno que pueda aprobar leyes, debe de disolver. Por mucho menos en Alemania se han convocado elecciones. En España alguien contaba en el periódico que este gobierno lleva 88 derrotas en el Congreso. Y yo añado, y 30 leyes que se han aprobado, 30 proposiciones de ley que se han aprobado en el Senado y que tienen congelado la mesa del Congreso. Y no pasa nada. Es decir, que nuestra cultura política, pues desgraciadamente, si yo pusiera el acento en algo, diría, oye, vamos a poner ciencia constitucional en el bachiller y a los políticos no les vamos a pedir nada, pero vamos a darle un cursillo de derecho, ¿no? Y de buen comportamiento y de algo, de normas, porque es que no damos el nivel. Lo estamos diciendo con el PSOE, pero antes lo hemos visto con el Partido Popular, cuando ha nombrado a un magistrado que venía de prestarle servicio al PP, pero es que hace 3 años a un querido compañero mío, Hernando Alcubilla, que es un profesor de Derecho Constitucional, que venía trabajando de abogado del Partido Popular, lo han metido en el Tribunal Constitucional. Eso no es razonable. No es razonable. Porque pierde la apariencia de independencia. Entonces, lo primero que yo trabajaría mucho es nuestra cultura. ¿Vale? Y ahora, sobre la cuestión técnica, sobre la prevaricación del Tribunal Constitucional. ¿Vale? Según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el fuero de los magistrados es el Tribunal Supremo. Por tanto, si un magistrado comete un delito, irá al Tribunal Supremo. ¿Vale? Ahora, lo que usted está preguntando es, ¿y si ese delito es prevaricación judicial porque dicta una sentencia que es injusta a sabiendas? Ahí es donde entramos en el problema grave. Yo he criticado la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que sobre los ERE, creo que se ha excedido, no ya que hace una función de casación, no, es que hace una función de apelación, porque se pone a revisar los hechos, no se queda. Bien, pues si eso me da alguna legitimidad, no creo que haya prevaricaciones. Creo que se ha excedido, pero hay un razonamiento jurídico que a mí no me convence. Pero yo no veo prevaricación. No creo que en la práctica sería casi imposible probar que un magistrado, al dictar una sentencia, ha cometido prevaricación. Yo creo, no me atrevo a decir que no, porque si resulta que aparece una grabación donde un presidente dice, oye, dame 100.000 euros que te voy a arreglar el asuntillo, lo voy a afinar, ¿no? Que parece que sea un militar, esto no lo afina. Hombre, en ese caso sí, pero creo que en la práctica esas disquisiciones sobre cuidado que si la ley de amnistía dice que es inconstitucional va a ser una prevaricación, yo no lo creo. Y lo digo después de haber escrito mucho y haber estudiado mucho, y yo considero que la ley de amnistía es inconstitucional, pero respeto a los colegas que dicen que es constitucional.
respeto más sobre todo a quien lo han dicho en el pasado. Me cuesta lo respeto, pero me cuesta un poquito más a los que lo han descubierto a partir de septiembre del 2020. Me cuesta un poco más, pero lo respeto. Bien, muchas gracias. Yo creo que podríamos seguir debatiendo y haciendo preguntas, pero creo que ya llevamos un tiempo prudencial. Y quiero agradecer pues muy sinceramente a los dos ponentes por sus intervenciones, por las respuestas que se han dado, porque causa reflexión y causa también inquietud a todos los presentes, a los que están fuera también. Y seguiremos con este ciclo de conferencias más adelante, con mesas como esta, debatiendo sobre el Estado de Derecho, de manera que emplazados quedan para la siguiente, que será a final de marzo, el 27 de marzo, muy interesante también, pues se hablará, se informará al respecto, pero sobre temas referidos a la situación de la democracia, el parlamentarismo español en la actualidad. Además tenemos aquí uno de los ponentes, es Alfonso García Figueroa, quien ha dicho que por qué no suprimimos el Tribunal Constitucional, y él es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, y yo creo que no nos va a dejar tampoco indiferentes a eso. Bueno, agradezco también a todos los presentes por su asistencia, por su participación, y sin más pues damos por terminada esta primera mesa.